Candidato, para acá enfrente va a hablar, mire. Hoy no nos van a correr de aquí. Esperemos que no. Como ayer. Esperemos que no. Ya revisamos el lugar de ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de venir a estar aquí con ustedes en sus casas. Esperando que no vaya a pasar nada, como el día de ayer que tuvimos por ahí un detalle que ya nos querían madrear, perdón, linchar, y que gracias a Dios no tuvimos mayor problema y empezamos con la asamblea. ¿Ustedes sí saben qué va a pasar el 1 de junio? ¿Qué va a pasar? Vamos a salir, vamos a votar con usted. Aparte, sí. Muy bien. Ya se termina la asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias. Contamos con la señora también. No, vamos a ir por primera vez en la historia de nuestro país a elegir quiénes van a ser los jueces, juezas, magistrados, ministras y ministros. Y me parece que es una oportunidad histórica. Escuché que incluso por aquí hay algunos compañeros que también están haciendo campaña para juez y para magistrado. Si gusta, cuando terminemos, porque coincidimos, ¿no? Para que hagamos la aclaración al INE. Están prohibidos los eventos conjuntos y está prohibido que yo haga cualquier manifestación a favor de alguna candidata o candidato. Pero eso no quita que podamos coincidir en un evento y que cada quien pueda hablar y dar sus propuestas, ¿no? Eso es independiente. Y más si es compañera de la zona o algo, pues con mayor razón, ¿no? Pero a mí lo que me interesa siempre en una asamblea informativa, pues es el diálogo circular, porque yo me puedo poner a hablar solo y ustedes escucharme y decir, ay, qué bonito el abogado, ¿no? Pero pues, lo importante también es saber cuál es la problemática de lo que tienen ustedes aquí y cuál es la realidad de lo que el candidato les puede ofrecer o no. Porque hay gente que me ha preguntado cosas que yo le digo, eso no tiene que ver con el ámbito del Poder Judicial. Y yo no me puedo comprometer a que yo le voy a solucionar un problema que tiene que ver con leyes o que tiene que ver con el Ejecutivo, ¿no? Y que la gente me dice, bueno, entonces, ¿en qué sí me puede ayudar? Bueno, yo le puedo ayudar en lo que es la aplicación de las leyes, de la justicia, de la violación de derechos humanos, etcétera. Pero además, lo que sí me puedo comprometer es a denunciarlo públicamente. Y muchas veces la denuncia pública nos ayuda muchísimo más que los recursos de carácter legal que luego tardan años y años. ¿Quién ha tenido el problema de terminar yendo a algún juzgado alguna vez en su vida? ¿Quién le ha tocado ir a algún juzgado? ¿Y cómo le fue? Mal, pérdidas de tiempo. ¿Pero no, por qué? No hay respuesta. A mí me robaron algo. Entonces fui y nos estuvieron ahí como 5 horas. Yo le preguntaba al Ministerio Público, ¿qué estamos esperando? Y me decía, esperen, ¿a qué nunca supimos qué esperábamos? Y al día siguiente el delincuente, porque lo llevamos, ya lo habían liberado. Le dije, ¿pero y por qué? Pues porque todavía ni siquiera se cumplieron las 24 horas. Y siguió robando después de ese. Y nunca pasó nada. No. ¿Y no le dio coraje? Claro, impotencia, miedo, porque atreverse a ir ante una autoridad y luego nos señala el delincuente, nos dice, ya te conozco, ya sé dónde vives, Ya te asalté. ya sé a qué hora sale tu familia, ¿no? Entonces, claro, es mucha impotencia ante estos actos de impunidad y la autoridad no responde. Por eso es tan importante que después de todo este proceso que hemos vivido, finalmente vamos a llegar este 1 de junio. Así con es. la capacidad los mexicanos, los ciudadanos, de poder decidir a quién queremos que estén en estos órganos de justicia. Exactamente, y es el compromiso de lo que nosotros buscamos y de lo que nosotros queremos. Por eso es lo que yo les decía, si coincidimos diferentes compañeros, pues obviamente cada uno que tenga su espacio, pero que también ellos hagan sus propuestas, porque entonces si no, ustedes no van a conocer por quiénes van a votar, y entonces también va a ser una problemática porque dices, oye, si de por sí ya tiene una complejidad, ¿no? Esta es la boleta que nosotros vamos a utilizar para votar para ministras y ministros. Les van a entregar cuando menos 6 boletas a nivel federal. ¿Para qué? Para votar por todo lo que van a ser ministras y ministros, magistradas y magistrados, y hay diferentes órganos judiciales que se van a renovar todos, ¿no? De los que se van a votar. Pero también están los del fuero común y también necesitamos saber por quiénes se tiene que votar. Y hay que saber cuál es el circuito y cuáles les corresponde, porque además tienen que irse al INE y ver cuál les corresponde a ustedes, porque en algunos votarán por jueces civiles, otros por familiares, otros por penales. Entonces tiene su complejidad. ¿Cuál es la obligación de un candidato como un ministro? Que tenemos que ir a todo el país, intentando ir a todo el país, con un muy diminuto
presupuesto que además es de nuestra bolsa, nosotros no nos da ningún dinero el gobierno ni el INE, y nosotros tenemos que saberlo adecuar de forma correcta, pues obviamente por medio de las asambleas informativas, por la entrega de volantes, el diálogo circular, porque yo puedo venir y platicar con ustedes, pero gracias a los medios de comunicación que te invitan siempre abiertamente, y que lo he dicho siempre, amigos y enemigos pueden venir, ¿no? No tengo ningún problema, pero además que aquí hay 3 personas que vienen directamente conmigo y que están directamente trabajando conmigo, ¿no? Eso me ayuda a mí a maximizar el mensaje y utilizar las redes sociales. Y además compartirlo con diferentes medios de comunicación y que el que quiera utilizarlo lo utilice. ¿Qué me interesa a mí? Ustedes ven esta boleta, tiene una complejidad. No es que sea tan complicado. El problema es conocer todos los perfiles de todos los candidatos. Eso es lo que puede, entonces sí, pues convertir lo que podría ser una votación muy rápida, porque uno ya trae un estudio previo, a de repente hacerlo un poco más tedioso, largo o complicado. Porque además la información, pues obviamente es única y exclusivamente la que el INE te muestra. Pero obviamente muchos queremos saber un poco más de las candidatas o de los candidatos. Cuando tú ves aquí, por ejemplo, que hay 5 espacios, pues significa que tú puedes emitir 5 votos. Y aquí no compiten hombres contra mujeres. Las mujeres compiten entre mujeres para ser candidatas y los hombres compiten entre los hombres para ser candidatos. Ustedes escogerán a 5 mujeres candidatas y a 4 candidatos hombres. Y cada uno de los que vamos como candidatos estamos con un número previo y el comité de evaluación que nos propone. Por ejemplo, PE significa Poder Ejecutivo, PJ Poder Judicial, ¿no? Y PL Poder Legislativo. Yo en mi caso, por el único comité que yo me inscribí fue el del Poder Legislativo. Después me arrepentí, porque es en donde más se inscribió gente y donde hubo una competencia mucho más grande. Pero al último estuvo bien porque terminé yo, aunque fui el último insaculado de todos esos 2 días, fui el último candidato que terminó apareciendo en la boleta. He tenido complejidades, he tenido complicaciones, a lo mejor como muchos otros candidatos. Mi historia es muy particular, o es un poco particular. ¿Por qué? Porque yo me convertí en abogado derivado de una injusticia personal que yo vivo. Yo cuando tenía 20 años, mi padre, que era militar del ejército, lo acusan. Primero, mi padre alcanza el grado máximo del ejército, que es general de división. Tiene una trayectoria de 42 años en donde está llena de trabajo, de méritos. Recordamos que estamos hablando de los tiempos del viejo PRI. No existía la oposición realmente en este país, ¿no? El PRI gobernaba en todos lados y era todo. Y a mi padre, de repente, cuando el candidato era Colosio, le dice, quiero que usted forme parte de mi gabinete y sea secretario de la Defensa. Mi padre le dice, acepto la propuesta, señor candidato. Y todos sabemos qué pasó con Colosio, que perdió la vida, lo asesinaron, lo mataron, y un nuevo candidato. El nuevo candidato, cuando llega, designa a otra persona como secretario de la Defensa. Mi padre continúa con su carrera militar, era comandante de la 5ª Región Militar, que abarca 5 estados de la República, y era el encargado él del ejército en esas 5 zonas militares, que son diferentes estados de la República. A mi padre de repente le dicen, queremos que seas candidato a gobernador de Morelos. Le dicen, no, pues no soy político. Queremos que seas director de Seguridad Pública de la Ciudad de México. No, no soy policía. Y así le ofrecen varios cargos y él no acepta. Hasta que de repente le dicen, pues queremos que seas el comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Lo que en su momento se le denominó como el SAR antidrogas. Ok. Y mi padre llega, estoy hablando que eso fue a principios de 1996. Le traslada a la Ciudad de México y le dicen, usted va a ser el próximo comisionado. Y en ese momento tenemos que iniciar maletas, cambiarnos de domicilio de Jalisco a la Ciudad de México. Para nosotros no era tan fuera de lo normal porque pues todos los que hayan tenido algún día algún amigo que sea militar o marino de la Fuerza Aérea, ahora de la Guardia Nacional, pues saben que en cualquier momento te pueden cambiar. Por lo general no duran más de 2 o 3 años en algún lugar y de repente pues ya sabes hasta cómo rápido hacer una mudanza y vamos, ¿no? Nos trasladamos a la Ciudad de México. En menos de 45 días que mi papá llegó, se pone a trabajar. El presidente de la República en aquel entonces, Ernesto Zedillo, le dice, usted viene a investigar a todos, a todos, es inclusive a mí. Y mi papá se lo tomó muy textual. Para todos los que les gusta ver series, ¿no? Siempre van a ver un general, y a lo mejor su apellido dice Rebollo o Rebolledo, ese es mi papá, ¿no? Pues ahí de repente mi padre hace unas investigaciones en donde llega
Y todo eso lo vamos a seguir publicando en próximos días para que lo puedan ver en redes sociales, en los diferentes programas, porque yo ya lo he subido, pero a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta. Y entrega informes militares, en donde le demuestra al secretario de la Defensa Nacional para que se le entregue al presidente de la República que la familia del presidente, sus suegros y sus cuñados, tienen negocios con narcotraficantes del grupo de los Amezcua Contreras, que eran el cártel de Colima, eran los reyes de las metanfetaminas, los abuelitos de lo que hoy es el fentanilo, y que además hoy forman parte de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Les suena? Bueno, mi padre entrega esa información, dice lo que pidió el señor presidente, y el señor presidente al darse cuenta, arde en furia y ordena que detengan a mi papá, que nos detengan a nosotros, que nos secuestren, que nos torturen, ordenado por la Procuraduría Militar, siendo nosotros civiles. A mí me secuestran, me torturan, mi hermano, porque anda por aquí, ahí está mi hermano, aunque no lo crean, él es mi hermano menor, aunque parece mi tío mayor, es mi hermano menor, 2 años menor que yo, y a él le toca que lo secuestren en el estado de Jalisco también, porque él todavía está terminando la escuela para poderse ir a la Ciudad de México. Porque yo era como era por semestres, yo terminé el semestre y me pude cambiar a la Ciudad de México. Él era por año todavía y no podía cambiarse hasta terminar. Cuando pasa todo eso, pues olvídense, se acabó familia, se acabó conocidos, se acabó todo. Yo tenía 20 años y de repente mi mundo se derrumbó y cambió. En esos meses, obviamente, me costó mucho trabajo adaptarme, hoy lo entiendo años después, porque yo tenía muchos problemas, no podía dormir, no podía concentrarme, tenía ciertos problemas emocionales fuertes, tenía cambios de carácter complicados. Años después me entero que lo que yo tenía es algo que se llama estrés postraumático, por las torturas y por el secuestro, me traté. Pero lo más importante fue que cuando yo empiezo a ver la problemática del asunto de mi papá, donde le inician 16 causas penales, que aparte lo juzgan por el fuero federal, por el fuero militar, que hoy sé que eso es ilegal e inconstitucional y es una violación a los derechos humanos, pues en aquel entonces yo no sabía nada de eso. Y es cuando tomo la decisión de estudiar la carrera de Derecho con la ilusión de algún día sacar a mi papá de la cárcel. Eso fue lo que yo soñé, lo que yo pensé. Eso fue en 1997, febrero de 1997. Cuando inició esta travesía, pues me doy cuenta que al no tener familia, no tener recursos, pues necesitaba un lugar en donde estudiar. Ya me habían ofrecido un año antes becas para jugar fútbol americano, porque yo era un buen deportista. Y empecé a buscar esas personas que me habían ofrecido becas. Y hubo una persona que se llama Guillermo Villalpando, quien por cierto hoy me habló por teléfono para saludarme porque salió a mencionar alguno de estos videos y le digo, ¿te acuerdas que me ofreciste una beca? Quiero la oportunidad de jugar fútbol americano para que esa beca yo la pueda utilizar. Y no estaba como que muy convencido y hay otro coach que se llama César Martínez Río, el negro, grandes amigos míos ahora. Dijo, vamos a darle una oportunidad, vamos a probarlo. Me probaron, estaba yo con mala condición y todo, pero me dijeron, tienes muchas ganas. Y yo creo que lo que más les convenció es que como me gustaban las canciones que cantaban los soldados, empezaba a cantarlas con los demás jugadores y creaba un buen ambiente. Y me dieron la oportunidad, me dieron una beca y gracias a eso pude estudiar la carrera. Obviamente tenía que estudiar, trabajar como pasante, y como pasante pues, ustedes saben que no te pagan mucho. En mi caso me pagaban 10,200 pesos al mes, imagínense como pasante. 10,000 pesos en conocimientos y 200 pesos para mis pasajes. Entonces dije, bueno, pero no importa porque tengo que ir aprendiendo. Por ahí, junto con mi hermano, pues, nos pusimos a trabajar y a hacer un negocio y vendíamos paletas, íbamos y las comprábamos a la San Felipe de Jesús. No se ubiquen, que hay una calle completa de puros paleteros, ¿no? Todos son de Tocumbo, Michoacán, hasta me aprendí de dónde eran. ¿Usted conoce ahí? Bueno, pues ahí me iba yo a comprar porque ahí las paleterías venden por mayoría. Me acuerdo $1.20 la de agua y $1.40 la de leche y la congelada $2. Y de ahí nosotros teníamos unos familiares que tenían de carros en Santa María Coacalco, allá en el Estado de México, y nos íbamos a vender las congeladas y las paletas los fines de semana. Y así fue como íbamos sacando las cosas. No fue fácil, fue complicado, pudimos terminar la carrera. Termino la carrera, me titulo, estamos hablando del año 2004 más o menos. Para esto yo ya estaba trabajando,
como pasante, ya había sacado mi carta de pasante. Como con una carta de pasante sí puedes ir a un juzgado, pero no puedes ser el abogado titular. Entonces conseguí a otra persona que fuera el abogado titular y empezábamos a seguir viendo todos los asuntos en papá. Cuando por fin yo ya me titulo, que fue en el año 2004, pues empiezo ya a llevar yo el asunto de mi señor padre y me doy cuenta de algo. Pues no era nada más el terminar la licenciatura y la carrera, sino que yo necesitaba aprender de qué se trataba esto. Y si bien como pasante estuve aprendiendo mucho y tuve grandes maestros y abogados con los que trabajé, no es lo mismo que ellos sí saben que tú tienes que hacer cuando tú ya llegas de forma presencial. Y además, en aquel entonces, los juicios no eran orales como ahora vemos que son los juicios en materia penal orales. En aquel entonces era totalmente escrito, ¿no? Y además, lo único que era oral eran los consejos de guerra en el fuero militar. Y era completamente distinto. Me acuerdo que el primer consejo de guerra que me tocó llevar a mí, yo fui a ver uno antes para ver cómo se llevaba, anoté 2, 3 cositas y me aventé el consejo de guerra. Y me acuerdo que mi hermano me decía, es que eres brillante, ¿cómo sabes tanto? Le digo, pues te aprendes 10 artículos y los repites como perico, no es que sepan mucho, pero vas agarrando más o menos los tiempos. Pero me di cuenta que tenía que volverme especialista también en derecho penal primero y después en derecho penal militar. Me tardé otros años más para poder entender esa complejidad que tenían los asuntos y que además cuando yo llego, de las 16 causas penales, mi papá se encontraba sentenciado de las 16. Entonces tuve que empezar a presentar en algunas amparos, en otras incidentes, para empezar a revivir todos esos asuntos y regresarlos a la etapa principal para poder desahogar el proceso. Después también decir, oye, pues es que tú no puedes juzgar a alguien de forma retroactiva porque pues tú la ley federal contra la delincuencia organizada la creaste en noviembre del 96, pero quieres aplicarla a supuestamente hechos antes de esa fecha. Entonces fue una lucha muy complicada que fui viviendo y me tocó ver la corrupción que existe en el Poder Judicial. Independientemente de que me tocó un presidente que estaba en contra de toda mi familia, de mi señor padre, que todos los medios de comunicación salieron a atacar y que no teníamos las herramientas tecnológicas que hay el día de hoy, que tú puedes agarrar tu teléfono, escribes un tweet y ya tienes información y la gente sabe si la toma o no la toma, o medios independientes en donde tú puedes llegar con el medio independiente y decirle, oye, te quiero dar una entrevista, te quiero mostrar un documento y hay gente que se puede interesar. No, los que vienen de esa época saben que el PRI era todo, que Televisa era todo, que TV Azteca, que apenas iniciaba, porque venía de ser Imevisión, no sé si lo recuerdan, pues si no les daban el boletín y les decían qué es lo que tenían que decir, no tenían autorizado decir nada. Y que había muy pocas voces que se atrevieron a ir en contra de ese poder monopólico que tenía el Estado, como don Julio Scherer, don Julio, el creador de la revista Proceso, no el pasquín que hay el día de ahora, sino la verdadera revista Proceso. Entonces había muy pocos espacios, aunque había muchos periódicos, había 2 televisoras, pero no había forma de que tú pudieras hablar, decir, y las pocas personas que lo hicieron, o perdieron la vida, o fueron amenazados, o tuvieron que irse del país. Entonces teníamos todo en contra. Tuve que prepararme, tuve que darme cuenta que si yo quería conseguir algo en el Poder Judicial, me pedían dinero. Pero no se crean que la corrupción institucional que yo le digo, porque los que han caído en algún juzgado en alguna ocasión saben que le llaman algo que le dicen economía procesal. Por economía procesal es para que sea más rápido. Y que hay que llegar y dar que de a 100 o de a 200 para que te hagan el oficio, y que hay que dar de a 2,000 o 2,500 al actuario para que lleve la notificación, y que tienes que llegar y darle a la del archivo para que saquen rápido tu acuerdo, y que absolutamente todo lo que tenemos que hacer tiene un costo. Pero eso lo vemos institucionalmente, esa corrupción, ya como algo normal, ni siquiera lo vemos como corrupción. Cuando tú empiezas a vivir todo eso, pero tú siempre con la esperanza de que los juzgados federales no va a pasar eso, te llevan las decepciones más grandes de tu vida, porque de repente te dicen, licenciado, usted tiene razón, le vamos a conceder el amparo. Nomás júntese unos 2 millones de dólares y no se preocupe. Y dije, no, o sea, tú sí crees que mi papá era narco. O sea, ya hice hoyos en todas las casas y no encuentro nada. ¿De dónde quieres que te saque 2 millones de dólares? Es imposible. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a tratar con verdaderos delincuentes. Yo era un escuincle baboso de 20 años cuando inicié la carrera. Yo era un escuincle baboso de 26 años cuando estaba trabajando ya como abogado para tratar de sacar a mi padre de la cárcel. Pero me enfoqué, me puse a trabajar,
Los mismos militares, que en aquel entonces no era muy fácil, porque ellos tienen sus propios juzgados, sus propios jueces, sus propios fiscales, que son los ministerios públicos, y sus propios defensores. Pero el fiscal siempre es un mayor o un teniente coronel, y quien los defiende es un subteniente o un teniente. Para que entendamos en grados, uno es un oficial, otro es un jefe, uno está aquí y el otro está acá. Y cuando ya no le gusta al que está acá lo que está haciendo acá, le avienta el grado. Le dice, a ver, tú no me puedes faltar respeto porque yo tengo mayor grado que tú. Entonces se tiene que aguantar y ya no puede defender al soldado. Y empiezo a vivir todo eso, empiezo a vivir esa desesperación, empiezo a entender que si no me preparo, si no me vuelvo mejor abogado, si no tengo los recursos para poder ofrecer pruebas que sean irrefutables, como pruebas científicas, pruebas técnicas, dictámenes periciales, dictámenes en contabilidad, pues es imposible que yo pueda obtener justicia. ¿Por qué? Porque tengo un presidente de la República encima de mi padre, que cuando se va ese presidente, supuestamente, porque triunfó la democracia, nace algo que ahora conocemos como el PRIAN, porque su candidato era Vicente Fox. Dijo, ¿a quién me busco que esté lo suficientemente tonto para que lo podamos manejar como nosotros queramos? Y pues se buscaron al ranchero, ¿no? Que dijeron, porque vendieron un producto, y ese producto le gustó a la gente. Y llegó al ranchero y supuestamente le iba a dar solución a todos nuestros problemas y nos fue incluso peor. Pero ese ranchero se trae de procurador, ¿a quién creen? Pues al que era procurador de justicia militar y lo hace procurador general de la República. Y ahí nadie habló de militarización, Rafael Macedo La Concha. Ese era el procurador de justicia militar y luego lo vuelven procurador general de la República. Ese es el que a mí me toca que ordene órdenes de aprehensión en contra de nosotros siendo civiles y que a nosotros nos torture personal militar. Los mismos. Entonces me tengo que aventar otro sexenio con este pelado encima. Encima. Eso no quita que fui poco a poco, que tuve que ir viviendo esta corrupción dentro del Poder Judicial, que los pocos jueces que no pedían dinero y que sí emitían una resolución justa, los terminaban castigando, los terminaban cambiando, o los terminaban cesando. Entonces me daba cuenta que tenía que alargar legalmente lo más que yo pudiera estos procesos hasta que se acabara el sexenio, porque no iba a tener la posibilidad de sacar a mi padre. Y termina ese sexenio y de repente llega otro presidente, Felipe Calderón. Ella es un personaje que se llama Genaro García Luna, quien por cierto está mencionado en el asunto de mi señor padre como una de las personas que torturó y se metió con los militares para que declararan en contra de mi señor padre, que utilizaron como testigos protegidos. Y ahí, de repente no voy a poder hablar de una procuradora porque es candidata a ministra, porque tengo prohibido hablar a favor o en contra de cualquier candidato o candidato, pero bueno, por ahí escuché a lo lejos que alguien mencionó su nombre y que efectivamente esa persona termina siendo procurador general de la República y se pone a utilizar a testigos protegidos para seguir acusando a personas que denunciaron en su momento que Genaro García Luna trabajaba con grupos de narcotráfico, que pertenecía al cártel de Sinaloa y que no luchaba en contra de los grupos criminales, sino que formaba parte de un grupo criminal. Y ustedes recordarán a un comandante que se llamaba Javier Herrera Valles, comandante de la Policía Federal, que él personalmente fue a buscar al presidente para decirle que García Luna era un delincuente. ¿Y qué creen? Lo detienen, lo acusan con testigos protegidos, los mismos 3 testigos protegidos que hubo en todos. El Grande, Jennifer y el Pitufo. Los mismos, los 3, acusaron a más de 500 personas, porque se sabían según ellos todo. Cuando obviamente empiezan los abogados defensores a darse cuenta que es imposible que yo diga que, no sé, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles 23 de... Miércoles, que digan que el miércoles 23 de abril yo me encontraba a las 18:35 en el estado de Jalisco, teniendo una reunión con criminales, cuando aquí tenemos grabado, que les gusta, más de 70 testigos, de que yo me encuentro aquí, pues imagínense qué fue lo que empezó a pasar. Pues obviamente todas esas declaraciones falsas empezaron a caerse. ¿Y qué pasó con el comandante Javier Herrera Valles? Hoy está completamente absuelto y se demostró que había sido una mentira. Y esa persona, que debería haber sido juzgada porque se presentó una denuncia en su contra, que debió haberse iniciado una carpeta de investigación, era todavía en aquel entonces, todavía no, eran averiguaciones previas, no carpeta de investigación, y después se dio el cambio a las carpetas, debió haber sido presentada ante un juez, se le debió haber hecho acusaciones e imputaciones, pues resulta que nadie le imputó y nadie la acusó. ¿Por qué? Porque resulta que el que era Procurador General de la República, de ese entonces, Cervantes de apellido,
es el sobrino del secretario de la Defensa de Zedillo, con el que nosotros, en este caso mi familia y yo, tuvimos el problema. Entonces me la pasé de sexenio en sexenio, teniendo que aguantar el poder de todos estos grupos del PRI y que también terminaban estando en el PAN en contra de lo que nosotros vivimos. Y aún así pude conseguir que le regresaran a mi padre su grado, ganar 14 causas penales, que fuera trasladado al Hospital Central Militar, que recibiera atención médica porque mi padre tenía cáncer, porque mi padre tenía perforado un pulmón, porque a él lo tuvieron segregado durante los 10 años que estuvo en el altiplano, lo que se conoce, antes era Almoloya de Juárez. Pues hay mierda de murciélago porque las celdas se encuentran en la parte de abajo. Y esa mierda de murciélago, al ser inhalada, pues obviamente lo que hizo fue, como tiene cierto tipo de químico, la verdad es que sería un médico el que lo tendría que explicar, pero el chiste es que le termina perforando un pulmón. Vivimos todo eso, mi padre se va para allá, conseguimos, ¿no?, que le regresen su grado, absolverlo de la mayoría de los delitos o de todos los delitos que había en su contra. Y la gente me dice, lo conseguiste, obtuviste justicia y reivindicaste a tu padre. Les dije, sí y no. Sí, porque mi padre está aquí conmigo. Tan es así que mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013, estando conmigo. Dicen que uno fallece con la persona que quiere fallecer. No sé si sea cierto. Y la verdad es que me encantaría pensar que sí es así, porque eso significa que mi padre decidió fallecer estando conmigo. Pero también sé que quiso mucho a mi hermano, ¿no? Siempre dijo que mi hermano era su mejor hijo, pero también decía que su hijo, el más vivo, era el abogado. Porque a mí me decía abogado, creo que desde que tengo 5 o 6 años, porque ya era legadorcito desde muy chamán, ¿no? Termina esa parte, termina esa historia en mi vida. Me tocó vivir toda esa injusticia dentro del Poder Judicial, que si tú querías obtener justicia tenías que pagar por la justicia. Me decepcioné un poco porque dije, sí conseguí liberar a mi padre, sí conseguí que le regresaran su grado, sí conseguí reivindicar, pero esto no puede volver a pasar. Entonces creo una fundación para apoyar a personal militar, para que no les vuelva a pasar algo de ese estilo. Y obviamente, pues no cualquier civil litiga en los juzgados militares. Entra la reforma del año 2011, en donde se reconoce que todos los mexicanos tenemos derechos humanos. Recuerden que antes del 2011 no nos reconocían derechos humanos. Decían que teníamos garantías individuales, ¿no? Entonces, cuando ya nos reconocen que tenemos derechos humanos, le dan todavía un plazo como de 4 años a la justicia militar para que se adapte a los nuevos estatutos constitucionales. Y a partir del año 2015 se desaparecen los consejos de guerra y se crean juzgados militares. Medianamente parecido a lo que vemos en el fuero común o en el fuero federal, pero que tiene que ver con la justicia militar. Empiezo a defender a varios de estos elementos militares, me empiezo a dar cuenta que empiezan a tener una problemática que antes no existía, porque a Felipe Calderón se le ocurre declarar una guerra en el año 2006, con el único propósito de legitimar a su gobierno, porque recordemos que fue acusado de fraude electoral, que nunca se hizo el recuento de los votos, que veníamos de un desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que curiosamente Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, quien fue Procurador General de Justicia Militar, y lo inventa, y que Andrés Manuel López Obrador no va a la cárcel, porque acuérdense que una diputada del PAN va y paga la fianza, pero él debió haber terminado en la cárcel. Entonces muchos nos sumamos a lo que fue el movimiento y entendimos que este hombre nos vino a dar esperanza, y esta esperanza hasta el día de hoy, pues obviamente nosotros queremos que continúen. ¿Qué pasó con los años? ¿Por qué quiero recordarles el sexenio de Zedillo? Porque en el sexenio de Zedillo desaparecen lo que era todo el Poder Judicial, desaparecen a todos los ministros de la Corte y crean lo que son el Poder Judicial que tenemos el día de hoy y a la Suprema Corte que tenemos el día de hoy. Y acuérdense que los ministros de la Corte duraban 15 años. Eso le daba por lo menos todo su sexenio y 2 sexenios más, o sea, lo que falta de su sexenio y 2 sexenios más, para él ser intocable y no tener ningún problema. Pero además todos los jueces y magistrados que venían, pues iba a ser lo mismo. Quien haya tenido algún amigo, quien haya trabajado en el Poder Judicial, sabe la complejidad que tiene para las personas del Poder Judicial. Y el problema de las personas que están en el Poder Judicial nunca ha sido falta de conocimientos. La mayoría de los abogados que nos dedicamos a postular, en mi caso, o lo que se le conoce como litigar en materia penal, pues sé
que conozco bien a lo que me dedico, porque vivo gracias a dedicarme a postular en materia penal, a litigar en materia penal. Igual muchos de los jueces y magistrados muy posiblemente tienen carrera judicial y es gente que conoce del tema, pero para llegar muchos de ellos, la gran mayoría tuvieron que tener contactos. Es una realidad. Y esos contactos tuvieron que haberlos apoyados para que pudieran ascender. O tuvieron que aguantar que hubiera abuso laboral, o tuvieron que aguantar que hubiera abuso sexual, o tuvieron que formar parte de una familia que terminaba monopolizando muchos de los asuntos. Y yo siempre lo he dicho, no dudo que hay buenos jueces, buenas magistradas, buenas ministras. El problema es que hay tanta corrupción dentro del Poder Judicial que por eso se tenía que cambiar todo. Y la siguiente reforma, terminando esta, yo les aseguro, para finalizar el año, es las fiscalías. Para acuérdense que las fiscalías se puede hacer rápido. ¿Por qué? Porque aunque en teoría ya, o sea, aunque son autónomas, eso no significa que no emanen de funciones del Ejecutivo. Acuérdense que estamos divididos en tres poderes. Ejecutivo, que es presidencia y todas las secretarías de Estado, legislativo, Cámara de Diputados, casi en todos los estados, y a nivel federal, senadores, y el Poder Judicial. A nivel federal, Poder Judicial de la Federación, a nivel entidades federativas, que son los estados, Poder Judiciales locales. ¿Por qué tuvimos que hacerlo de esa forma? Porque era tanta la corrupción que los ministros de la Corte pensaban que ellos como ministros eran un contrapeso de la Constitución. Y en los 136 artículos de la Constitución y en los 19 transitorios nunca menciona en ninguno de ellos, ni en las 25 leyes reglamentarias, que los ministros de la Corte sean un contrapeso de los demás poderes o del mismo Poder Judicial. El Poder Judicial en su extensión puede ser un contrapeso cuando las leyes son contrarias a lo que dice la misma Constitución, o las leyes, o hay un abuso de poder, o etc. Pero cuando vemos una presidenta de la Corte que se junta y va y se reúne en lo oscurito con el presidente de un partido de oposición y ella se conforma también con un partido de oposición, pues no podemos creer que el Poder Judicial, que supone que tiene que ser autónomo, pues en realidad quiere convertirse en un poder de oposición y no debe de ser un poder de oposición. Se toma la decisión, salimos los mexicanos a votar, tomamos la decisión y votamos por el proyecto que en lo personal a mí me convenció y que creo que a la mayoría de ustedes también, y se lleva a cabo el famoso Plan C. Y todos vimos las cosas que sucedían. Nos tocó ver jueces y magistradas que hicieron una asociación donde ellos mismos promovían amparos en contra de la reforma, en contra de las publicaciones en el diario oficial, en contra de todo lo que tuviera que avanzar con la transformación en el Poder Judicial, que se pudiera llevar a cabo este cambio, que el 1 de junio vamos a poder salir a votar. Y después ellos mismos, 3 días antes, decían, me salgo de la asociación, pero ya habían firmado esos amparos y ellos mismos se resolvían el amparo que ellos mismos habían firmado. Pues eso es ilegal. Existe un claro conflicto de intereses. Y cuando pasa eso, ellos salían a decir, es que no respetan las resoluciones del Poder Judicial. Pues ¿cómo las vamos a respetar? Por eso se acuerdan de la famosa frase. La famosa frase jamás dijo al diablo las instituciones, dijo al diablo sus instituciones. Porque crearon, derivado de estos sexenios neoliberales, instituciones que hicieran leyes, y no sé si les ha tocado escuchar esto. Fíjese que aquí hay un video en donde se ve que la persona sí llegó y la asaltó. Sí se ve que trae un arma de fuego. Sí lo podemos identificar quién es. Es más, sí vemos que es usted la que recibe el golpe y hasta el balazo. Pero ¿qué cree? Como cuando nos presentaron el video, no lo hicieron con la técnica jurídica correspondiente, pues ching, no lo podemos dejar detenido, él se va a ir en libertad, no lo podemos retener porque le estaríamos violando sus derechos humanos. ¿Les ha tocado escuchar eso? Sí. Ok. ¿Qué significa eso? Pues que si una ley es injusta, pues entonces está mal la ley, estamos de acuerdo, pero yo no soy legislador, los legisladores son los que hacen las leyes, pero como ministro sí puedo utilizar las herramientas jurídicas que existen, como la jurisprudencia, como la tesis. ¿Para qué? Para que se fijen los criterios que se tienen que aplicar.
Y esos criterios tienen que ser aplicables a todas las personas. ¿Han escuchado un término que habla de prisión preventiva? Hay una que se llama oficiosa, hay otra que se llama justificada. La prisión preventiva es llevar a alguien a la cárcel de forma preventiva, por el mismo nombre lo dice. La oficiosa es obligatorio, de oficio, y la justificada es la autoridad, en este caso el fiscal, tiene que darle elementos al juez para justificar por qué esta persona puede sustraerse de la acción de la justicia. Y curiosamente, la persona que se robó un pan por necesidad, a ese sí le dan prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, y ese sí no tiene problema y se queda en la cárcel. Pero al presunto delincuente que lo agarraron con armas de fuego largas, explosivos C4, que las utilizó contra la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, a ese no importa porque el juez dice: yo creo que no ha fundado usted muy bien Ministerio Público. ¿Por qué se va a querer ir el señor? Aunque no viva aquí, aunque le hayan encontrado armas, a él sí le vamos a conceder el beneficio de que lleve su proceso en libertad. Son de esas cuestiones que no tienen lógica, porque si bien es cierto, nos hablan de la libertad que tiene un juez para emitir una resolución o un acuerdo, la realidad es que suena pues, a corrupción. Es una realidad. Y nada más hay dos formas para que se pueda llevar a cabo eso: o porque recibieron una contraprestación que puede ser económica o de cualquier forma, o porque fueron amenazados. Pero eso también puede suceder. Pero en vez de que existiera autocrítica por parte del mismo Poder Judicial, salieron a decir: es que la gente es ignorante, la gente no entiende. Los abogados nos ponemos a hablar entre abogados, es como cuando los médicos hablan entre médicos, están risa y risa, y uno, ¿qué dijo este cabrón? ¿No? Igual los abogados, jijiji, pues no entendí. ¿Por qué no simplificamos el lenguaje? ¿Por qué siempre nos gusta llegar y hablar de cuestiones técnico-jurídicas y aventarnos hasta frasecitas en latín? No, el sine pena en una leje y la chinga. No, pues sí, se ve que el licenciado sabe mucho, pero no entendí. Pues, lo importante es saber comunicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes, levanten la mano, conocer a una ministra o ministro de la Corte? ¿Ya le tocó conocer a una ministra o ministro? ¿Me podría decir a quién? ¿A usted? Ay, no me acuerdo, hace años. ¿Ya? Bueno, yo, en los 25 años que llevo como litigante, nunca fui recibido por una ministra o ministro de la Corte. Y por lo menos 8 de mis asuntos llegaron a la Corte. Y nunca. Ahora ya me tocó conocer a alguna ministra y algún ministro en retiro. Y ya me tocó ahora a lo mejor coincidir, como ahora con las compañeras o el compañero, que vas a algún evento y te cruzas con alguna candidata ministra o candidatas que son ministras en activo. Pero en mi etapa profesional como litigante nunca me tocó. Y ese es un problema que a la mayoría de la gente le pasa, porque por ejemplo, el que llega con el juez, ¿cuántas veces le tocó realmente hablar con el juez directamente? O el que llegó a una sala o a un tribunal colegiado, ¿cuántas veces les tocó hablar con el magistrado o los magistrados? Ese es el problema que tiene el Poder Judicial. ¿Por qué nadie salió a defender al Poder Judicial? ¿Por qué no vimos las marchas que hicieron como contra el INE, o sea, a favor del INE? El INE no se toca, pero cuando era el IFES se tocaba y pusieron al mismo presidente. Oye, pero es que no te puedes reelegir. No, es que no es reelegirme. Porque como es una nueva institución, pues no me estoy reeligiendo. Pues sí. Es la famosa ley del embudo. ¿Sí se sabe la ley del embudo? La ley del embudo es lo ancho para ellos y lo angosto para uno. ¿Por qué? Porque para ellos lo que quieren es justicia y para nosotros simplemente la ley. Y la ley siempre va contrario a los derechos de las personas. Y ahí es donde viene el decir, mi historia, que ya se las comenté, con todo lo que yo viví, con la ideología de izquierda que tengo, con lo que me ha tocado vivir como litigante, con lo que me ha tocado tener que luchar, porque no los voy a mentir, yo tengo clientes que pueden ser fifís, puedo tener clientes que son gente de clase media, que le va bien, pero que le cuesta trabajo. Hay mucha gente que tiene muchas necesidades. ¿Cuál cree que son los asuntos más complicados? Pues los que la gente que tiene más necesidades. ¿Por qué? Porque si yo, que soy penalista, quiero defender a una persona que lo acusan de haber cometido un delito y que la persona me dice, yo no lo cometí, yo le creo, yo tengo, de acuerdo a este nuevo sistema,
que se llama penal adversarial, donde tanto la fiscalía como nosotros tenemos igualdad. Sí, nomás que ellos tienen 2,000 policías que pueden hacer actos de investigación, 300 peritos, 2,500 ministerios públicos, pueden solicitar cámaras de tecnología del C2, C4, C5 por medio de un oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo un cliente con poco dinero, con una familia con muchas preocupaciones, que muchas veces la pasa peor la familia que está en la calle que la persona que se encuentra presa. Pero aparte el que se encuentra preso le cuesta más caro a su familia, porque los que han tenido algún familiar, conocido o amigo en la cárcel, saben que es el hotel más caro del mundo, porque te cuesta todo. Y cuando tú te das cuenta de eso, dices, es que llevo siempre las de perder, y aún así, ¿qué es lo que haces? Pues te vuelves astuto, buscas cuál es la forma en que puedes ayudar a tu cliente y tratas de hacerlo lo más rápido posible. Pero de repente llegamos y nos damos cuenta que el sistema está colapsado. ¿A qué me refiero? Si vemos un ministerio público que tiene 2,500 carpetas, yo que tengo un despacho profesional donde trabajan más de 25 personas, tenemos más de 12 abogados, no podemos llevar más de 50 asuntos al año porque lo hemos intentado y no podemos, pues es humanamente imposible. Un juez, no importa que esté viendo audiencias todos los días, es humanamente imposible que pueda estar resolviendo muchos de estos asuntos. Pero ¿cuál es la verdad de nuestro sistema? Se supone que este sistema que nos impusieron, lo que buscaba era la justicia sobre la legalidad. Les ha tocado ver en las series que hay un jurado y que hay un abogado de la defensa y hay un fiscal. ¿Les ha tocado verlo? ¿Sí les ha tocado? Bueno, lo que busca ese sistema es que un grupo de ciudadanos normales hagan de cuenta que un vecino cometió un delito, alguien lo defiende, alguien lo acusa y todos los demás son los que van a determinar por medio de jurado si él cometió o no cometió el delito, porque allá no eres inocente o culpable, ¿no? Allá es simple y sencillamente eres culpable o no culpable. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es, aunque tú hayas cometido el delito, posiblemente tuviste una justificación. Eso le da justicia a ese sistema, porque quienes van a decidir no son abogados. El juez nada más está para que el proceso se regule y para que se cumpla con las formalidades. El fiscal ataca conforme dice la ley y el defensor defiende conforme a lo que dice la ley. Y un grupo de ciudadanos normales es quien toma la decisión, culpable o no culpable. En México, cuando adoptamos el sistema, le quitamos el jurado, le quitamos la parte de justicia. Por eso ahora vemos que no importa que haya un video y 500 testigos, si la forma en como ofrecieron supuestamente el dato o medio de prueba, como se le conoce jurídicamente, no fue correcto, ¿qué creen? El delincuente tiene más derechos que usted como víctima. ¿Está de acuerdo que está mal el sistema? ¿O que hay corrupción? ¿O las dos? Por eso es importante que todos salgamos a votar el 1 de junio y que además busquemos a los mejores perfiles. Yo les pido que voten por mí porque creo que tengo la capacidad para poder hacerlo. Pero si no les convence, hay grandes perfiles de izquierda también, por los cuales ustedes pueden votar. Pero salgan a votar, porque si no salimos a votar, les voy a decir qué va a pasar. Han escuchado a personajes como uno de los personajes que comentó la compañera, que yo no puedo mencionar por ley, que si nosotros no salimos a votar, si las votaciones son bajas, ellos pueden meter esos perfiles, porque ellos sí tienen estructuras políticas que van a salir a votar, porque hay estructuras empresariales, económicas, que pueden sacar a la gente a votar, y que si el ciudadano, el pueblo no sale a votar, pues vamos a tener el problema de que otros van a decidir quiénes nos van a terminar a nosotros juzgando el día de mañana, que tienen que responder a intereses y que pueden ser los mismos de siempre, porque otro milagro de la Cuarta Transformación es que si ustedes escuchan a cualquier candidata o candidato, todos hablan de justicia social, todos hablan del pueblo bueno, del supremo pueblo, todos nos hablan de que van a apoyar a la presidencia de la República y todos nos dicen que van a acabar con la corrupción, aunque ellos vengan de ser unos pinches jueces, magistrados o ministros corruptos. Todos. ¿Por qué? Porque obviamente lo que quieren es el favor del voto de la gente. Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de eventos donde podemos hablar de forma directa con ustedes? Porque yo me pude ir a aventarme un eventazo
a algún estado de la República o algún otro lugar donde haya una carpa y haya 2,000, 3,000 personas y hablar muy bonito y termine y todo el mundo, venga, bravo, ministro, y todo el mundo me abrace y se vayan y digan, ¿qué dijo este güey? ¿Está de acuerdo? En cambio aquí, que estamos de forma directa hablando, pues no tenemos la problemática porque ustedes pueden ver si lo que estoy diciendo no es... Dame un segundo y ahorita iniciamos con las preguntas. Y podemos interactuar, porque ahorita, por ejemplo, como la compañera que va a preguntar, eso es una asamblea informativa, no es nada más un monólogo. Ella va a tener dudas, o a lo mejor puede tener hasta cuestionamientos. Y acuérdense que la gente de izquierda se vale cuestionarse, y incluso puede ser ríspido el debate, siempre con respeto. Puede ser caliente, puede ser lo que usted quiera, pero ese es el debatir ideas. Si uno quiere saber por quién votar, pues decide, sí voy a votar por él. Ok, supongamos que usted diga, sí voy a votar por el licenciado. Hago mi lista. Ok, el número 49 y vamos, ¿no? Y bueno, me dicen que va a haber un velorio, no sé si podamos ir avanzando. ¿Quiere usted preguntar algo? Sí, yo quisiera saber, para yo darle mi voto, si usted tiene algunas ideas o unas propuestas para cuando a usted le toque ser magistrado sobre modificar o crear unas nuevas leyes. Lo que pasa es que, mire, yo iría para ministro, no para magistrado. Perdón, para ministro. No puedo yo hablar de creación de nuevas leyes porque eso le pertenece al poder legislativo, que son los diputados y senadores. Ellos son los que crean las leyes. Pero yo le comentaba que lo que sí nosotros podemos hacer es utilizar las herramientas que sí tiene la Suprema Corte. La jurisprudencia lo que hace es obligar que la ley se interprete de determinada manera. Y le voy a poner un ejemplo, equidad de género. La equidad de género es una palabra que se escucha, pero es un papel lo que lo dice. En realidad la equidad de género no existe. No existe porque no se aplica. ¿Ha escuchado lo que se llama perspectiva de género? Eso significa que la perspectiva de género, si a usted le cometen un delito, yo tengo que tomar, por ejemplo, como juzgador de entrada, medidas de protección y medidas que tengo que tomar en consideración al momento de emitir una resolución. Los jueces lo dicen, pero no lo aplican. Entonces, yo sí creo que se tienen que aplicar. Hay muchísimas leyes que tenemos que sí sirven, pero que no se aplican. Y hay muchísimas jurisprudencias que se podrían emitir, porque todavía hay tesis que son contradictorias entre ellas mismas, y que a lo mejor, por exceso de trabajo, falta de interés, pereza o corrupción, no lo han hecho. Pero yo sí me comprometo a que las jurisprudencias van a servir para que eso se lleve a cabo. ¿Por qué? Créame que si yo quisiera dinero, mejor me quedo como abogado. Me va bien como abogado y puedes cobrar más. Pero en mi caso personal, esto es algo que va a pasar a la historia. En 30, 40, 50 años, la gente va a hablar de los primeros ministros que fueron electos por el pueblo y por los ciudadanos. Y la gente podrá decir, el papá de este abogado tuvo este problema. Y hay muchas dudas, aunque él lo haya sacado de la cárcel y lo absolvieran y le regresaran el grado. Pero nadie va a poder negar que yo fui ministro y que además sí soy ministro, pues el mejor ministro que haya habido en la historia de este país. No falta el que dice, se compara con don Benito Juárez. No, don Benito Juárez tuvo su época y fue presidente incluso de México. Yo no aspiro ni a ser presidente de la corte, no me interesa. Me interesa ser ministro y me interesa ser el mejor ministro de todos porque para mí en lo personal, como se los decía, es una historia de reivindicación de mi padre, mía, en general de mi familia, pero para que no le vuelva a pasar nunca a alguien en este país lo que nos pasó a nosotros. Que todos hemos vivido un poco de esto, porque todos hemos tenido un amigo, un familiar, un vecino, un ser querido que ha terminado en la cárcel o acusado o que le terminan sembrando algo y que nosotros en nuestra desesperación nos damos cuenta que todo el mundo nos promete cosas pero no las cumple y es un grave problema. Créame que yo sí tengo ese compromiso y que las propuestas sí son en ese sentido. No puedo cambiar la ley, pero sí puedo denunciarla. Y muchas veces usted sabe que denunciar una cosa hace que los demás como que, ay, cabrón, pues y eso ayuda también. Y por eso yo les he dicho, los compromisos son bien fáciles. Si yo gano, así públicamente grabado, yo voy a regresar a todos los lugares en donde hice campaña. Y entonces ya nos sentamos, a ver, vénganse, grabadito. ¿Cuáles son sus problemas? Este y este. Bueno, pues este y este no tiene que ver con la corte, pero este y este sí.
Pero este que no tiene que ver con la Corte, sí me comprometo a salir a los medios, a denunciarlo, y muchas veces va a ver que se lo solucionan más rápido. Porque incluso hemos ido a diferentes alcaldías de la Ciudad de México, hemos ido ya por 7 estados del sureste, hemos ido al Estado de México. Todas las problemáticas son distintas, o sea, incluso de Iztapalapa, de una colonia a otra, la problemática es distinta. Yo pensé, con todo respeto, a lo mejor en mi ignorancia, pues que a lo mejor la problemática de, no sé, Quintana Roo y la de Mérida y Yucatán era la misma, ¿no? O la de Veracruz con la de Tabasco, nada que ver. En Veracruz el problema es el agua. Y dices, como uno de los estados que más agua tiene en toda la República, el problema es que la gente no tiene agua, porque los dueños son las empresas privadas o extranjeras. Entonces yo les dije, lo que le corresponde a la Suprema Corte, eso sí me comprometo. ¿A poco no le gustaría que en la Suprema Corte de repente revisáramos esas masacres, que en su momento dijeron que no habían sido masacres, pero como son de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sí tendríamos la facultad de poderlas revisar? ¿A poco no le gustaría que terminara en la cárcel algún expresidente o algún exprocurador o algo? Pero ese sí es un compromiso. ¿Por qué cree que un perfil como el mío no les gusta? Porque dicen, no, este cabrón está loco. Pues sí, pero hay que decir las cosas. Me han dicho, no sea tan de izquierda, hombre, sea un poquito más moderado. Si yo salgo y soy medio moderado y llego como ministro y les muestro cómo soy, como realmente, van a decir, esto nos mintió. Prefiero que desde ahorita sepan cómo es la cosa, ¿no? Está como el meme, si ya sabían cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Hace un momento nos enseñó que son 5 casillas que hay que votar. ¿Por qué esa opción? Si, por ejemplo, yo votara por usted el número 49, si lo pongo en primer lugar, ¿hay más garantía o no? ¿Por qué es eso? No, haga de cuenta que son los espacios nada más que le corresponden. Y no importa el lugar en donde usted lo ponga. Mientras lo ponga, si junto a los números dentro de los recuadros, con eso ya se cuenta el voto. ¿Es para qué? Acuérdense que es distinto a las votaciones que siempre hemos tenido. Nosotros estamos acostumbrados a ver un partido político, ya sea un grupo de partidos políticos que pueden ir juntos o un partido político que va por separado. Hay veces que van en alianza, hay veces que van en candidatura común y a veces que te dicen, pues vota por el rojo, el verde y el amarillo, a veces te dicen nada más vota por el rojo, más o menos, de ese estilo ha sido siempre, para no decir partidos políticos. Aquí es, usted los coge, usted puede poner acá uno y acá otro y vale exactamente lo mismo el voto. Cada opción que usted ponga le va a contar un voto a la candidata o al candidato. Yo le pongo el 49 porque es el único que puedo promocionar. Está prohibido que yo hable a favor o en contra de cualquier otro número o de cualquier otra candidata o candidato. Pero no tiene nada que ver el hecho de que se encuentra antes o después. Aquí nada más ponerlo. Van a ser 5 magistrados. 5 ministras y 4 ministros. En total son 9, porque se renueva todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eran 11. En este momento hay 10, por acuérdense que uno ya se jubiló. Y se van a... Con la reforma ya no van a ser 11 ministros, sino que van a ser 9. ¿Para qué? Pues para que no sea un gasto más gravoso para el pueblo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ayudar a recuperar mis papeles americanos? No escuché, ¿qué? Que si le pueden ayudar a recuperar sus papeles americanos. Pues eso no tiene nada que ver con la Corte, pero nosotros podemos checar cuál es la problemática y como abogado a lo mejor te puedo asesorar qué hacer. ¿No? No, pero incluso, ¿ves ese muchachito de traje azul? Ese que está ahí atrás, ese trabaja en mi despacho. Ahí te podemos asesorar y eso es independientemente de votos o no votos por nosotros, es una asesoría. ¿Sabe cuántos asuntos se podrán solucionar con una simple asesoría? ¿Sabe cuántas veces la gente tiene problemas, tiene que pagar por un abogado y lo único que tienen que hacer un escrito que estuviera bien fundado? Pero que llegan y que les mienten, le sacan dinero. ¿Por qué tenemos que tener, ejemplo, por qué tenemos que pagar las actas de nacimiento? ¿Por qué después de 3 meses no tienen validez? Ese tipo de cosas es violatorio de derechos humanos. A alguien se le podría ocurrir promover un amparo que llegue a la Corte y la Corte decir, es un derecho humano que si tú sacas tu acta de nacimiento, no tienen por qué decirte que tiene nada más 3 meses de vigencia. Te pongo un ejemplo, hay muchas cosas que sí se pueden y que hay, si nosotros acabamos con la corrupción, pero en serio acabamos con la corrupción, si en serio nosotros metemos a la cárcel a aquellos jueces, magistrados o ministros que fueron corruptos y acabamos con esa corrupción,
La única forma es terminando con la impunidad. Porque todo aquel que se cree impune, porque en nuestros tiempos, los que son más grandes lo saben, no habíamos visto la violencia que hay el día de hoy, porque a alguien se le ocurría dispararle a un policía o se le ocurría dispararle a un soldado, iban todos por él y no lo entregaban, se moría antes de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era otro México. ¿Cuál es la problemática que ha habido ahora? Con el respeto a los derechos humanos, la ideología del nacionalismo, la ideología de que tenemos que respetar a las personas sin importar que hayan cometido un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y la grave corrupción, pero sobre todo la impunidad. Porque antes, si hacía alguien algo, sabía que tarde o temprano lo iba a pagar. Ahora ya saben que no lo van a pagar. Entonces, ellos mismos tenían todo. Tenían a los presidentes, tenían a los legisladores, pues creaban leyes a modo. Tenían al Poder Judicial. Les quitaron la presidencia, les quitaron el Poder Legislativo. Empezaron a crear leyes para que apoyaran realmente al pueblo, a la gente, la justicia social. Pero les faltaba el Poder Judicial, porque ¿a poco no les dio coraje que detuvieron a que tuvieran que mandar a Estados Unidos extraditados a 29 líderes criminales de los últimos 40 años, porque aquí en México los iban a dejar libres? ¿No les dio coraje? Y no les da coraje, y que salga el secretario de Seguridad Federal, ¿no?, de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a decir, teníamos una investigación corroborada de que iban a dejar en libertad por medio de amparos a varios de estos líderes criminales y a otros los iban a dar amparos para que no fueran extraditados a Estados Unidos. Y al otro... Ah, no, ¿cuántas no les liberaron? ¿Se acuerda que a García Luna en Estados Unidos lo sentencian y aquí el Poder Judicial Federal le regresa todas sus cuentas a su esposa? Eso es a lo que voy, eso es lo que tenemos que cambiar y por eso les pido que salgan a votar. Lo que ganan ellos, lo que se ganaron, y todos los así se quejan. Exactamente. Sí, pero se jubilaron multimillonarios, ¿no? Pero ahí le va, promesa, ¿eh? Cuando nosotros lleguemos, todos han trabajado alguna vez en algún lugar y estamos de acuerdo, pues el que se va te deja a ti las cosas y te dice, mira, pues esta es la forma como se trabaja, los que han trabajado en el gobierno saben que se hace un acta de entrega-recepción. Es más, cuando compramos una tienda te hacen un inventario y te dicen, esto es lo que hay, revísalo y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo va a pasar en la Corte. Los nuevos ministros que lleguemos, nos va a tocar que las ponencias nos entreguen todos los expedientes actuales, pero también los que ya se resolvieron. Y ahí es donde nosotros nos vamos a poner a revisar. Y donde nosotros nos demos cuenta que se robaron un expediente, que se robaron fojas, que hicieron hechos con apariencia de delito, vamos a denunciar de forma inmediata al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Los vamos a obligar que no solo exista el administrativamente te suspendo, no, porque muchos de ellos ya se van jubilados, no, que la Fiscalía General de la República inicie las investigaciones y todo aquel que haya cometido delitos termine en la cárcel. ¿Se imaginan ver a una ministra o un ministro ya retirado que termine en la cárcel por actos de corrupción? Pues es lo que quisiéramos, la Norma Piña. Todos cárcel, porque ella sí ha sido una corrupta, pero de veras increíble, ¿eh? Acuérdense de algo, presunta corrupta, porque si nosotros le decimos corrupta, al rato... Yo como pueblo sí puedo decirlo. No, yo también, pero acuérdense que se enojan, dicen que estamos violentando su presunción de inocencia. Y todavía ella con la vergüenza, ni tan siquiera pena le da de estar gastándose el dinero en otro lado, lo que se compra y todavía se hace la digna y la como que si fuera la mártir. Exactamente. No está Lo bien. entendió todo, lo entendió todo. Y está de acuerdo que es impotencia ese coraje. Si usted tuviera la oportunidad, no se hubiera aventado para ser jueza, magistrada o ministra. ¿Está de acuerdo que lo hubiera intentado? ¿Por qué? Porque usted dice, yo lo voy a cambiar y si esta fue corrupta, la meto a la cárcel. ¿Está de acuerdo? Sí. Pero Esa bueno, es una realidad. tengo otra pregunta. Pero lo que yo reitero es esa parte de que usted, yo ya lo conozco en las redes, sí, mi voto va con plena conciencia de la persona por la que voy a votar, pero yo sí quisiera que nos ayudaran, no usted, pero de qué manera nos pueden apoyar para saber ese tipo de candidatos que no nos van a fallar. Mire, Exacto. eso sí, yo le puedo decir, como yo no puedo decirlo, sí le puedo decir que hay grandes periodistas que sí conocen del tema
que ellos lo que hacen es van a estar sacando Están así. sus listas. Como Manuel Pedrero. Sí. Haga de cuenta, no lo ubico muy bien, pero Sí, Polo Puga. claro que lo conozco muy bien. Pero acuérdese que ahorita todo lo que uno dice van y presentan quejas al INE. Usted no Yo lo diga. escucho que incluso le presentaron una queja con un INE falso y aún así le valió gorro al INE y siguen llevando el asunto en contra de él porque no quieren que hable del tema de esto. Y así como él, hay gente muy capaz, muy inteligente que hace análisis muy serios y que el compromiso de ellos es todos las boletas que se van a votar, ellos van a dar sus listas. Dígame, señor. Una pregunta. Oiga, ¿usted puede hacer algo para que quiten a todos los pluri? A todos los pluri, ¿usted podría hacer algo? Ese tema. No, porque ese tiene que ser el sistema legislativo. Híjole, eso es que también esa es otra cosa que yo no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que todavía permitan a esa gente ahí, que nada más está para hacer circo, teatro, marometas y todo, hacen el ridículo y no sirven para nada, nada más para estar atacando, no sirven. Ese es tema del legislativo. Sí, Es no, el tema de pero a ver, Noroña. créame que yo opino exactamente lo mismo que usted. Ver personajes que han sido traidores al movimiento y que los terminan haciendo plurinominales y aquellos que sí han estado apoyando al movimiento no los toman en cuenta, me parece increíble. Sí, opino exactamente lo mismo que usted. Otra pregunta, oiga, yo no veo bien, yo casi no veo, pero ¿puedo llevar ese día de la votación una hoja con mi Por listado? supuesto, sí, y está autorizado por el INE. Sí, porque Usted ve lleva que su acordeón. Hubo otra persona que estaba suplantando su número. Exactamente. Decía que era él el 49, siendo que usted es el 49 y él era el 48. no me acuerdo Exactamente. el nombre. Pero eso es lo que yo quería precisamente porque para mí esas listitas se me hacen muy pequeñas la Y letra, fíjese pero que- voy a tratar de llevar mi listado y todos ojalá lo hagan para que en ese momento los están mandando por redes. Por los acuerdo. colores, con qué personas podemos confiar y todo eso. Exacto. Yo me gustaría que todos lo hicieran para que en ese momento no se pusieran nerviosos y no cometieran el error de votar por una persona que de veras no vale la pena. Exactamente. Porque están haciendo mucha trampa. Exactamente, opino exactamente lo mismo que usted. Hay guerra sucia, hay trampas. Pero acuérdese que si hay guerra sucia y hay trampas porque tienen miedo, ¿no? Y solamente los cobardes atacan por la espalda o cambiando numeritos. ¿Está de acuerdo? Hay que tomarnos una foto. Sí, nos podemos tomar una foto, me dicen que ya va a haber.